Bueno, bienvenidos a nuestro conversatorio Derechos Humanos en las Personas Mayores, Palabras u Obras, en el que pretendemos abordar un tema que nos parece supremamente importante. Este evento, les recuerdo, es organizado por la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en el marco de la celebración del mes de las personas mayores. Yo soy Juan Carlos Morales Ruiz, soy médico, soy gerontólogo, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y voy a ser su anfitrión en esta reunión a la que hemos invitado y nos va a acompañar en calidad de invitada, pero también de anfitriona, porque también es miembro de la Junta Directiva, Liz Marley Juliet Marín Hernández, gerontóloga, especialista en responsabilidad social empresarial, magíster en diseño y dirección de proyectos, y estuvo cursando recientemente la actividad organizada por la OPS, la CEPAL y el Centro de Servicios Sociales sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores. Es instructora del proyecto Canas al Aire de DER Medellín durante 2 años y actualmente gerontóloga en la Alcaldía de Medellín como apoyo a la supervisión de los modelos de Centro Vida. Bienvenida, Liz Marley. También nos acompaña Marta Cecilia Vasco, licenciada en Educación Básica Primaria de la Universidad San Buenaventura, especialista en literatura latinoamericana de la Universidad de Medellín, 33 años como maestra de escuelas rurales y urbanas, donde fue distinguida como sobresaliente en el año 2009 y mejor maestra, premio Samuel Barrientos en el 2010, autora del libro Aprestamiento de Escuelas Rurales del Departamento de Antioquia y multiplicadora de la metodología Escuela Nueva a nivel de Colombia, quien es representante legal del Comité Cívico Loma de Parra y cabildante, presidente de esa corporación y con una gran experiencia como lideresa social también en este tema de los derechos humanos. Bienvenida, Marta Cecilia, a esta reunión. Este espacio de los derechos humanos de las personas mayores es un tema que, como les decía, es muy importante como eje de reflexión, tanto filosófica como educativa y práctica en el ámbito de la gerontología. Sin embargo, digamos que se aborda más desde la perspectiva de lo social y quizá en el ámbito de lo gerontológico, pero no trasciende tanto ni al ámbito de las ciencias de la salud ni al ámbito de toda la comunidad. En una encuesta que hicimos recientemente frente a temas que querían nuestras personas mayores que se trataran, se mencionó con un desconocimiento importante, tanto de las normas como de los lineamientos, como los espacios y de los derechos que tienen las personas mayores. Recuerdo que en el año 1999 tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de los derechos humanos de las personas mayores en la primera celebración del Día Mundial de las Personas Mayores, y pues creímos como un grupo de colegas que era un tema que, digamos, se iba a difundir muy ampliamente y se iba a respetar muy ampliamente, pero este es un país pues lleno de leyes, lleno de normas, lleno de espacios en los cuales, digamos, hay escritas muchas cosas, pero pocas de pronto en el papel. ¿Qué son los derechos humanos y por qué la necesidad de establecer derechos humanos especiales para las personas mayores? Bienvenidas, Liz Marley y Marta. Bueno, buenas tardes para todos y todas. La verdad, pues muy feliz de poder compartir con ustedes pues estos espacios de socialización y de compartir como esos conocimientos y esas experiencias que se han ido adquiriendo. Y sobre todo pues de poder contar con la compañía de doña Marta, que es una gran lideresa acá de la ciudad de Medellín, que admiro muchísimo porque ha hecho un trabajo muy, muy importante con el Cabildo. Entonces es también como esa oportunidad de reconocerle a ella como ese trabajo que viene desarrollando
Perfecto. Bueno, entonces basándonos en la pregunta que nos hace el doctor, entonces decimos que los derechos humanos, digámoslo en palabras muy sencillas, son la garantía de algunos beneficios para cuidar a las personas mayores, para estar atentas a sus necesidades en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Estos derechos humanos están muy enmarcados en la declaración de las premisas de la Declaración de los Derechos Humanos, pues desde hace un montón de años, 1945, algo así. Entonces, a raíz de eso se han hecho unos trabajos específicos que se definan algunos derechos contemplados en documentos que tienen que ver exactamente con las personas mayores, que beneficien su salud mental, física, su capacidad de participación, es decir, garantizarles a ellos esa actividad permanente que no les impide hacer por tener determinada edad. ¿Por qué hablar de derechos humanos especiales para las personas mayores? A mí me llama la atención que tenemos derechos humanos para los niños, derechos especiales para las mujeres, derechos especiales para las poblaciones LGTBIQ. En fin, todos somos seres humanos al final y pues los mismos derechos debían aplicar a todos. ¿Cuál es su percepción, Marta, de por qué tenemos que hacer énfasis, digamos, en estas poblaciones vulnerables, por una parte, que lo sé, y no simplemente contemplar como que todos tenemos esos derechos y se debían respetar para todas las personas? Sí, realmente la población de personas mayores cada vez estamos incrementando en las ciudades, en el país y en el mundo. Y como nosotros por la edad vamos adquiriendo unas características que no nos permiten actuar igual cuando teníamos 12, 14, 18, 20 años, por eso es importante que para las personas mayores se hagan unos derechos específicos que los tengan a ellos incluyentes con todos sus trabajos, actividades, necesidades, proyectos. Por esa razón es necesario que nosotros siempre estemos luchando porque los derechos hacia las personas mayores se cumplan, no se vulneren, porque somos una población específica y muy especial, porque les cuento que la experiencia de las personas mayores, bueno, ustedes saben que vamos forjando una historia a nivel de comunidad, de la familia, todavía cuántas personas mayores estamos ayudando a criar a los nietos y les estamos dejando todas esas enseñanzas y aprendizajes que nosotros teníamos. Entonces es necesario que tengamos nuestro documento específico que nos beneficie. También lo que me parece muy importante de por qué tener derechos especiales para las personas mayores y es también cómo nos ayuda a visibilizar más a este grupo poblacional, cómo nos abre un poco como la mentalidad y los ojos frente a debemos de garantizar que continúen con su independencia y con su autonomía. Si bien podemos ver en los diferentes textos de derechos de las personas mayores, en la Convención Interamericana, pues que también es lo que nos aboca pues como el día de hoy, cómo se resalta ese llamado también de las mismas personas mayores, de que se siga reconociendo su independencia, su autonomía, sus habilidades, sus destrezas en todo lo que vienen desarrollando y no se vayan pues como haciendo a un lado. Por eso es importante este reconocimiento. También es un grupo etario pues muy vulnerable frente a otros grupos poblacionales, principalmente dentro de este mismo grupo poblacional tenemos también personas más vulnerables aún, como lo son las mujeres mayores, las personas mayores privadas de su libertad, las personas mayores LGTBI, las personas mayores afrodescendientes, las personas mayores indígenas. Entonces también el tener este enfoque de derechos humanos para personas mayores ayuda también a estos subgrupos, por decirlo así, dentro de este mismo grupo etario, a poder visibilizarse y poder fortalecer su calidad de vida, su dignidad y obviamente pues tener iguales de condiciones. Permítanos a nuestros participantes que complementemos esta mirada de Marta Cecilia y de Liz Marley con la mirada también de Gloria Rúa,
que no nos acompaña físicamente hoy, es también cabildante, también una lideresa social muy importante en el departamento de Antioquia, nos quiso compartir este video con ustedes para dejarnos también su opinión en relación con esta misma pregunta que les acabo de hacer. Todos sabemos que Colombia es un país que está envejeciendo a una velocidad mayor cada día. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Las personas mayores tenemos los mismos derechos de todos los ciudadanos, consignados en la ley, en las normas, en los decretos, en las políticas públicas. Pero además, con la firma de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, encontramos que hay que buscar la dignidad de las personas mayores como un derecho fundamental y que esos 27 derechos que nos propone la Convención estamos en mora de promoverlos, darlos a conocer, hacer que toda la sociedad los practique y que entre todos, juntos, unidos, reivindiquemos esos derechos a las personas mayores y que seamos capaces de reconocer el valor grandísimo que tienen nuestras personas mayores para la sociedad. Y de esa manera lograr que esos 27 derechos que nos propone la Convención nos ayuden a entender que la comunidad de personas mayores, creciente cada vez más en nuestros territorios, merece, necesita, requiere y reclama su dignidad, su posibilidad de que sus derechos sean respetados, valorados y cumplidos. Esta es una invitación a que entendamos que los derechos de las personas mayores algún día nos van a corresponder a nosotros, porque todos estamos envejeciendo. Gracias. Bueno, una perspectiva coincidente con la que nos plantean nuestras dos invitadas del día de hoy. Y me gustaría enseguida que me compartieran ustedes un poco cuál es la visión histórica de los derechos humanos en Colombia. Desde los derechos humanos, por supuesto, de las personas mayores estamos compartiendo. ¿Y cuál es la situación actual de esos derechos? Marta ya nos compartía, digamos, algo en su intervención, pero ¿desde cuándo se empezó a hablar de eso? ¿Qué tanta fuerza ha tenido? ¿Cómo lo ven ustedes desde la perspectiva social y real? Pues reitero, este es un país de leyes, de decretos, de normas, de procedimientos, de reglamentos, y al final no se cumple ninguno. No sé cómo lo ven ustedes respecto a esa perspectiva de los derechos mayores, Liz Marley y Marta. Sí, pues no sé, doña Marta, si quiere inicio. Bueno, Gracias, Liz Marley. como lo dice entonces el doctor Juan Carlos, es real en Colombia, desde la Constitución política, pues a través de su artículo 46, y donde también pues los derechos transversaliza pues como a toda la población en general, desde las leyes, donde también nuestro grupo poblacional, pues que nos atrae como el día de hoy, también ha sido protagonista. Tenemos entonces la ley 1315, la 1276, la más reciente, la 1850, donde cada una aborda un punto específico de ciertas vulneraciones de las personas mayores. Pero entonces, ¿hasta qué punto se está dando cumplimiento? Pero más que el cumplimiento es el conocimiento de cómo hacerlas cumplir. Algo que me preocupa a nivel profesional y a nivel personal también es con la más reciente ley, la 1850, donde se penaliza todo tipo de maltrato contra la persona mayor, donde concebimos el maltrato no solo aquel maltrato físico, sino económico, psicológico, sexual, de negligencia, de abandono, donde se presentan
diferentes situaciones diariamente, pero no tenemos claridades frente a cuál es esa ruta y cómo también proceder y poder lograr que se dé algún tipo de cumplimiento. Me he sentido muchas veces impotente, esa es la palabra, frente a qué hacer en situaciones que denuncian personas cercanas, a que denuncian colaboradores, y se queda uno a veces sin las herramientas. Sí, está la ley, pero entonces, ¿cómo hacemos que esas leyes que nos dictan y que nos dicen y que están en el papel, cómo hacemos para que se den cumplimiento cuando desde la misma comisaría no se tiene ni siquiera claridades en qué hacer frente a un proceso de abandono con una persona mayor, en un proceso de negligencia, en un proceso de maltrato físico incluso? Entonces, es el llamado también, más que existan esas leyes, es cómo promovemos ese conocimiento, cómo promovemos ese actuar de todas las instituciones que tengan pues que ver con el tema de personas mayores y el cumplimiento de esta normatividad. Eso es una constante, y acá yo creo que también es importante, y estamos llamados todos los profesionales del área de gerontología, de geriatría, profesionales relacionados con el área, las lideresas como doña Gloria Rúa, como doña Marta Cecilia Vasco, donde seamos esos garantes y esos veedores para que podamos realmente lograr una visibilización de nuestra población y que se puedan lograr que estas leyes no solo sean expuestas o solo sean compartidas, sino que en realidad conozcamos cuál es ese procedimiento para poder hacer que se cumpla. ¿Cuál es su experiencia, Marta, de esa vivencia, digamos, de conocimiento de la normativa, de exigencia en la normativa, de vivencia plena de esos derechos humanos de las personas mayores? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia, que pues según lo que nos cuentas, pues es amplia? Sí, nosotros prácticamente desde el Cabildo Mayor, en épocas pasadas, los anteriores cabildantes han hecho un trabajo continuo y permanente de calidad para permitir que esos derechos de las personas mayores no sean vulnerados, sobre todo que desde el 2015 que la Organización de Estados Americanos fomentó y aprobó esa convención para proteger los derechos de las personas mayores. Entonces nosotros como cabildantes siempre estamos ahí alertas, cada cabildo en su cuatrenio digámoslo, de manejo de estas actividades, hace lo más que puede. Desde la FIAPAN nosotros hemos tenido una experiencia bonita donde estuvimos en el 2018-2019 asistiendo a capacitaciones, hicimos mucho énfasis en los 27 derechos que contempla la Convención Interamericana, y lo más importante nosotros como experiencia es que lo que vemos que sucede en cada una de nuestras comunas, que va en contra de nuestras personas mayores, donde se ven los derechos muy vulnerados, acudimos y, digámoslo así, activamos rutas y comunicamos a las personas que corresponden para que esto no suceda. Como experiencia, pienso que a nivel de ciudad nos falta mucho para que esas relaciones intergeneracionales se fortalezcan y las personas más jóvenes entiendan que nosotros como personas mayores no somos el estorbo, no somos las personas que no los dejamos crecer o actuar, no, que somos personas que podemos aportar en muchos aspectos, en cuestión de cultura, recreación, deporte, participación. Tenemos un ejemplo y una experiencia muy linda, es cuando hacemos el trabajo en presupuesto participativo, donde las personas mayores de toda esta ciudad somos las que más votos aportamos a los proyectos de ciudad. Entonces, eso muestra que nosotros aún seguimos vivos, con ganas de trabajar, de participar y de actuar. Hagan mucha comunicación con sus personas mayores para que realmente conozcamos en pleno nuestros derechos. ¿Cómo es posible, como dice usted, que una persona mayor de cualquier ciudad llegue a hacer una fila en un banco en donde van a atender la salud, en donde va a reclamar algún documento, una fila afuera, al sol, al agua? No, hay que llegar y decir, señor, soy persona mayor de tanto, tener la cédula si es posible en la mano
y hacer valer sus derechos en los aeropuertos, en las farmacias, en los centros de salud. Y si conocemos los derechos, los podemos exigir. Por eso es importante que los hagamos conocer, porque muchas personas mayores nuestras son afectadas en sus servicios porque no lo conocen. Muchas veces los cabildantes tenemos que acudir con ellos a un espacio determinado a hacerle valer sus derechos, porque ellos, qué tristeza, no los conocen. ¿Qué es la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Pues después de tu complemento, ¿y cuál es la importancia que nuestro país haya adherido a esa Convención Interamericana mediante la ley que se expidió el año pasado? Bueno, entonces, pues antes de como de dar respuesta a eso, también quería complementar un poco con lo que decía doña Marta, y es que cada uno de los territorios deben de ser esos promotores de conocer todas las leyes, las políticas públicas con las personas mayores, generar esos mecanismos de participación, porque son en muchos escenarios donde las personas mayores no conocen cuáles son sus derechos. Ejemplos claros en temas de salud. Tengo un ejemplo claro donde mi abuela, por ejemplo, fue a su cita médica por un dolor en una rodilla y el médico le dijo, no, eso es por la edad. Entonces lo que le contestamos al médico, no, pero es que la otra rodilla tiene la misma edad y no le duele, y no le duele. Por supuesto. Entonces es importante también, y ella dio respuesta como a eso también, pues a través de todo lo que siempre me ha escuchado como hablando. Entonces es importante también transmitir a las personas mayores, por eso quería inmensamente que este espacio fuese compartido con estas grandes lideresas y sobre todo pues como con los cabildantes de la ciudad que vienen realizando un trabajo muy importante para que las personas mayores de todas las comunas y corregimientos de la ciudad conozcan y aprendan acerca de cuáles son sus derechos. Entonces es muy importante. Con respecto a la pregunta entonces de qué es la convención y cuál es la importancia en que nuestro país se haya ratificado, pues es precisamente esta convención, es ese documento garante que ayuda a que nuestro país se nos jale un poquito como las orejas, por decirlo de esta manera, frente a esos derechos de las personas mayores. Algo muy bonito que me pareció de este documento, de esta convención, es precisamente el llamado que le realiza este documento a todos estos países frente a las personas mayores que se encuentran institucionalizadas. A veces se olvida como un poquito de esta población que también hace parte importante de nuestra sociedad. Esta convención entonces nos ayuda a promover, a proteger todos los derechos de las personas mayores. Nos ayuda entonces a adoptar nuevas medidas, a que los estados parte que se adhieren a esta convención empiecen a alinear todas sus políticas públicas, sus proyectos, sus programas, sus servicios frente al cumplimiento, como lo decía doña Gloria Rúa, de estos 27 derechos para que cada vez estemos más de la mano con el respeto, el cuidado y la protección de nuestras personas mayores. Muy bien. Y entrando en materia entonces, porque pues es, digamos, una parte, es el punto central, como la almendra de este programa, ¿por qué no le contamos a quienes nos acompañan hoy, a quienes van a ver esta en grabación posteriormente, cuáles son esos 27 derechos? No sé si los podemos organizar como ustedes los didácticamente los planteen desde la mayor significancia y relevancia a la menor, o por grupos o por categorías, no sé cómo lo tienen ustedes organizado didácticamente. Doctor Juan Carlos, pues podemos, inicialmente pues estos 27 derechos pues están divididos en 3, que son los derechos emergentes, los derechos pues de continuidad y los derechos extendidos. Entonces podemos hablar un poquito pues como de los derechos emergentes, pues que son aquellos que de alguna manera pues presentan algún tipo de novedad frente a otras leyes que ya se venían pues como dentro de estos países. Entonces, dentro de esos derechos emergentes, contamos entonces con el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, ¿cierto? Donde es muy claro y resalta en la vejez. Y se resalta mucho que los estados parte
deben de garantizar las medidas necesarias para que las personas tengan un goce efectivo durante toda su vida, o sea, no solo hasta cierta edad, sino durante toda su vida. Y lo que hablábamos ahora, la importancia entonces de esa autonomía e independencia durante todo su curso de vida y principalmente en su vejez. También nos habla de los cuidados paliativos que deben de tener las personas pues, con diagnóstico terminal y resalta muchísimo el tema del consentimiento informado, que pues ahora y hace poco pues estuvo también como en el país muy relacionado también todo el tema de la eutanasia, que eso tiene muchos a favor y en contra, pero en realidad este documento hace ese llamado a que sea la persona mayor a que decida cómo vivir su vejez de la manera más digna y pues poder hacer uso de estos consentimientos informados anticipados y pues de la toma de decisiones. También como los derechos emergentes, tenemos entonces a la independencia y a la autonomía. Entonces se resalta nuevamente pues como de todos nosotros como profesionales, como lideresas y demás, pues debemos de ser garantes de que las personas mayores continúen durante todo su curso de vida pues proyectando su futuro, ¿cierto? A veces se piensa de que cumple 60, 70 y entonces ya no tiene ningún proyecto de vida porque pues ya qué va a hacer, sino que antes es fortalecer a que continúe su proyecto de vida, a que continúe realizando una cantidad de actividades que lo ayuden a aprender, a continuar su vida. Tenemos también entonces los servicios de largo plazo, donde ahí quiero hacer un llamado precisamente a todas las organizaciones que prestan este tipo de servicios de larga estancia, no solo en la ciudad de Medellín, sino en Colombia en general, donde debemos de hacer un trabajo muy importante con el tema de esta convención, donde nos hace un llamado no solo desde la independencia de la autonomía, sino el cuidado de la intimidad de la persona mayor. A veces considero que los modelos de larga estancia del país aún están muy centrados en el tema asistencial, en el tema de una no protección, sino una sobreprotección de las personas mayores que se encuentran institucionalizadas. De hecho, lo hablaba algún día con el doctor Juan Carlos y decíamos qué rico poder ahondar más acerca de este tema, de cómo las instituciones de larga estancia, si bien pueden ser garantes de los derechos de las personas mayores, pero también de conservar su independencia y su autonomía. Eso es de gran importancia. Entonces, dentro de estos derechos emergentes, pues tenemos estos tres. No sé si doña Marta quiera complementar algo con estos tres derechos. Sí, claro, y sobre todo es decirle a las personas mayores que la FIAPAN presenta en un documento muy sencillo de una sola página donde están los 27 derechos hacia las personas mayores que si uno habla en general se pueden resumir como nos decía Liz Marley, hay 27 y nombró varios. No sé si amerita pues leerlos cada uno, pero no, porque la idea es como ir contando un poco acerca, primero pues como estos tres derechos emergentes, luego de los extendidos y ya luego hablamos de los demás que son de continuidad frente pues como a las generalidades de cada uno. Sí, y tratar de que nosotros estos derechos, tratar de agruparlos en tres aspectos tan importantes que tienen que ver con la persona mayor como es su protección, la participación y la imagen, porque en cuanto a la protección, pues sabemos que tiene que ver con la salud, cuidado de la salud, que los atiendan, que no sean maltratados, en la participación que permitan que los adultos mayores logren una independencia de poder hacer muchas cosas que todavía están en capacidad de hacer, una imagen que no siempre esté diciendo que las personas mayores somos las que estamos más atrasadas en una cosa, que somos más problemáticas, no, una imagen muy positiva para que las personas mayores siempre logren tener su autoestima muy alta. Tener derecho a ese consentimiento libre de actuar así estemos protegidos por una familia, por un grupo de atención, como dice Liz Marley, en algunos centros gerontológicos, ser protegidos por familias, comunidades, ser atendidos con una capacidad a los gerontólogos con
el enfoque jerogógico, que es tratar a las personas mayores como deben, la libre expresión, el derecho a la reunión y a la asociación, que tiene que ver con la participación. En fin, yo pienso que es importante que hoy que se hizo que se está haciendo este conversatorio, en una forma sencilla y clara logremos sacar un documento casi que en este mes de las personas mayores, casi que masivo, para compartírselo a las personas, porque uno ve aquí en el chat que hay muchas inquietudes sobre esos derechos en las EPS, cómo hacer que el gobierno nacional y los países cumplan con las personas mayores, mirar cómo los turnos para la salud. Bueno, aquí hay inquietudes que realmente sería muy bueno tratar de ayudarle a la gente a resolver estas situaciones y a adentrarse más y posicionarse, mejor dicho, interiorizar todos los derechos que tenemos como personas mayores, no solo nosotros como tal, sino los niños, los jóvenes. Qué rico la vinculación de las instituciones educativas con estos chicos de 11, 10, 9, que ya salen a una sociedad donde no están en unas aulas que hay que los esté regañando, recriminando, que salgan con una idea muy clara sobre las personas mayores. Sí, también pues quiero complementar ahí y de hecho hay un autor que me gusta bastante que es John Williams. Desde el 2011 él viene diciendo, pues, o en sus escritos, habla mucho de la persona mayor en realidad es un adulto. ¿Por qué no puede continuar tomando sus decisiones como un adulto? Entonces, esta convención lo que nos hace también es ese llamado, no solo a las personas mayores institucionalizadas, sino a las personas mayores en general, nos hace ese llamado de poder garantizar esa independencia y esa autonomía de todas nuestras personas mayores, pues en los estados parte que firmen pues y se ratifiquen en esta convención. También es muy importante tener en cuenta, pues dando continuidad como a esta misma pregunta, entonces esos derechos extendidos. Los derechos extendidos que nos clasifican pues dentro de la convención, tenemos entonces el derecho a la accesibilidad y a la movilidad de las personas mayores. Entonces acá hablan un poco del tema de las tarifas preferenciales, de cómo lograr que cada una de nuestras ciudades cada vez sean más amigables, no solo con las personas mayores, sino con la sociedad en general. No podemos pretender que todas nuestras ciudades pues simplemente piensen en temas de infraestructura y demás solo para personas mayores, sino que en realidad sean ciudades amigables para toda la población, para personas en situación de discapacidad, para personas mayores, para niños, para jóvenes. Entonces, este derecho pues nos habla también de la importancia. Un tema vital es el tema del transporte, no solo en cuanto a tarifas preferenciales, sino el acceso a ese transporte donde pues hablo principalmente de la ciudad de Medellín. Todavía tenemos unos medios de transporte, unos buses, sobre todo pues como en las periferias de la ciudad, donde la persona mayor poder acceder a este bus es un poco complejo porque la registradora es muy angosta, porque el bus siempre va a unas velocidades muy rápidas, entonces no permite que se pueda ubicar adecuadamente. Entonces, esto también pues nos hace llamado esta convención. También es muy importante acerca de la convención y es todos estos países que hasta la fecha se han ratificado y es toda la tarea que tienen frente a cada uno de estos derechos. O sea, la mayor importancia de esta convención radica principalmente al llamado que hace la convención frente a estos estados de cómo promover y garantizar el cumplimiento de estos 27 derechos. Entonces es ahí también donde nos va a dar un poco más de visibilización frente a qué hacer y cómo hacerlo y que hay que hacerlo de alguna manera porque firmamos y nos ratificamos y tenemos que presentar unos informes y debemos de hacerle un seguimiento y debemos de continuar, de escribir, de investigar. Entonces eso también nos ayuda mucho pues en cuanto a la convención y por eso la importancia de que se haya firmado pues en nuestro país. También tenemos pues otro derecho extendido y es la situación de emergencia y todo el tema pues humanitario, de riesgos humanitarios en las personas mayores. Tenemos que en eventos catastróficos como el terremoto de Japón, como el huracán Katrina, el mayor porcentaje
de personas que fallecieron son personas mayores. Entonces, desde esta convención y a través de este derecho, hacen el llamado entonces a promover en los grupos y asociaciones de personas mayores también aprendizajes acerca de los riesgos, de la prevención, del cuidado. Entonces es también como muy, muy importante. Y ya pues los demás derechos, como ya los estuvo mencionando doña Marta, frente a estos derechos de continuidad, que entonces habla el tema de los derechos de una vida, a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a una nacionalidad. Entonces, es darle continuidad a estos derechos, pero de alguna manera hacerle también ese seguimiento al cumplimiento y cómo se encuentra cada uno de estos. Considero importante entonces que en el tema del derecho de la salud, desde la convención se nos habla de la importancia de generar proyectos y programas para las personas mayores frente a la salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, empezamos, ¿cómo así que vamos a hablar para personas mayores acerca de la salud sexual y reproductiva cuando ya no están en edad reproductiva? Entonces, mira la importancia de poder también operativizar cada uno de estos derechos. En el derecho a la salud, Colombia es un país donde todavía tenemos mucho camino que recorrer, donde tenemos que mejorar cada día más, donde tenemos que garantizar que nuestras personas mayores tengan el mejor acceso a los medicamentos, que tengan un mayor acompañamiento. Uno de estos derechos también nos habla de la importancia de que sea la persona mayor quien conozca su diagnóstico, quien tome las decisiones, y también cómo nosotros como profesionales del área de la salud, desde la geriatría, desde médicos generales y demás, garantizamos que la persona mayor conozca su situación actual, tome decisiones frente a, pueda conocer y nosotros permitirle a él conocer de la manera más entendible según su nivel educativo, según su situación, si presenta alguna discapacidad. Entonces, ¿cómo le brindamos a esa persona el conocimiento frente a su situación actual? No sé, doña Marta, ¿qué más quiere complementar acerca de estos derechos de continuidad? A ver, más que hablar de los derechos de continuidad, quería complementar dos aspectos importantes que mencionó Liz Marley. Nosotros en Medellín, pues desde hace años atrás se habían alcanzado unos beneficios y se habían llevado al Consejo y habían tenido una normatividad pues de aprobación y todo, pero tenemos unos acuerdos que no han sido aprobados, digámoslo así. Liz Marley hablaba de la tarifa preferencial del transporte público. A ese acuerdo le estamos nosotros prácticamente trabajando con el gobierno municipal, con el apoyo pues de los concejales, el alcalde y todo, para que ese beneficio se cumpla como derecho fundamental a las personas mayores. Más que nosotros luchamos más que por políticas de gobierno, no, políticas de Estado que no se estén cambiando cada que llegue un funcionario a una alcaldía, a una presidencia o algo, es lo más importante. Y quería contarles a manera de anécdota muy sencilla, y es que como personas mayores que vamos a hacer valer nuestros derechos, en estos días nosotros tuvimos una muestra de solicitud de atención a los servicios de salud y de recreación y deporte a las personas mayores. Y bueno, se hizo un trabajo donde como 500 personas mayores asistieron a una institución a solicitar que se les escuchara, que nos escucharan como cabildantes, y eso hemos tenido realmente un buen impacto y esperamos seguir haciendo impacto, porque de otras ciudades en ocasiones al Cabildo Mayor de Medellín nos llaman a preguntarnos cómo hacemos, cómo coordinamos las acciones, y nosotros estamos en el deber y en la obligación de acompañar a las personas que nos piden en un momento dado una orientación, una ruta. Entonces estamos haciendo unos buenos contactos con diferentes ciudades, y lo que decimos es lo que nos toque hacer
con decencia, prudencia, concertación y diálogo. Hoy hubo una concertación y diálogo muy bien con esa institución. Entonces yo pienso que con respeto se logran muchas cosas. Hay que pedir los derechos fundamentales para nuestras personas mayores, que sean difundidos, conocidos y que los podamos exigir. Bueno, tenemos aquí varios comentarios, Luis Marley, que Ah. quisiera ir leyendo. La idea es que hemos inhabilitado los micrófonos para poder facilitar el tránsito del programa. Al final vamos a dar unos minutos para las intervenciones de personas que quieran hacer alguna pregunta o algún aporte breve, porque pues por el tiempo ya se nos han pasado 45 minutos y ni se da uno cuenta cuando estos temas son tan apasionantes. Gloria Elcia Agudelo nos dice que muchas cosas quedan en el papel porque falta humanizar más los entes institucionales donde se da un maltrato hacia el adulto mayor, no se tiene en cuenta la calidad de vida y no se tienen en cuenta los derechos. Raúl Escarpeta nos plantea que además de las políticas y las leyes, es importante la educación, algo que ya veníamos mencionando en todos los grupos sociales, eso me parece importante también, en la construcción de una sociedad intergeneracional y el empoderamiento de las personas mayores, así como la disposición de mecanismos expeditos para atender los requerimientos de las personas. Y el doctor Moncada, un estudioso también del tema, y también parece que los paisas en eso nos llevan mucha ventaja, nos pide que le recordemos a la audiencia que la ley 2055 de septiembre del 2020, por la cual se aprueba y se adhiere a la convención, fue sancionada por el Ejecutivo, pero el país y sus fuerzas vivas no lo han podido hacer avanzar en la Corte Constitucional, donde falta el visto bueno de constitucionalidad para hacer tránsito en la OEA. Es decir, en su concepto pues no se ha ratificado, lo que nos pone en un tema también adicional que vale la pena trabajar, ¿cierto? Porque si hay tantas manifestaciones y tantas primeras líneas, pues debe haber una primera línea también que ayude a trabajar un poco por el tema de los derechos humanos de quienes vamos llegando allá. Entonces, es importante, de acuerdo con el doctor Moncada, divulgar ampliamente, que eso me parece que es algo bien importante. Yo creo que es un tema en el cual efectivamente tenemos mucho trabajo por delante, generar procesos educativos y pues obviamente impulsar los procedimientos pendientes para su implementación. Gracias, doctor Moncada. Y también, doctor Juan Carlos, es importante que pues 10 países se puedan ratificar para poder crear estos mecanismos de seguimiento que realmente son los que nos van a ayudar a visibilizar pues y a darle continuidad a todos estos derechos y presentar realmente un seguimiento donde se puedan presentar peticiones individuales, peticiones a nivel de organizaciones y demás. Pero entonces es importante complementar pues como estos 10 países que se puedan ratificar y poder generar y poder crear este mecanismo de seguimiento donde todos los estados parte puedan pues generar realmente esos intercambios, esos relacionamientos que nos permitan que todos estos países puedan mejorar la calidad y la condición de vida de muchas de nuestras personas mayores que se encuentran en grandes situaciones de vulnerabilidad y siempre están a la espera de qué vamos a hacer y de qué va a pasar, pero entonces es el momento de empezar a actuar un poco más y a movernos como profesionales, como llamados a este tema, de cómo logramos de poderle dar continuidad y sobre todo cumplimiento a estos derechos. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes encuentran para el goce efectivo de estos derechos? Bueno, lo otro también es que desde el ministerio se viene pues también realizando un trabajo muy importante de acompañamiento frente a todos estos procesos de las personas mayores y eso también es importante resaltarlo y cómo también pues le damos ese apoyo al Estado desde cada uno de los territorios frente a las temáticas pues, de personas mayores, cómo logramos realmente que se dinamicen nuestras políticas públicas municipales y sobre todo pues, la nacional para lograr cada vez pues, un mayor acercamiento a lo que queremos con nuestras personas mayores.
Yo quisiera un poco, con lo que he escuchado hasta ahora, no pude ingresar rápidamente, simplemente hacer una reflexión frente al tema de las normas. Colombia es un país, digamos, en todos los ámbitos muy excelso en normas. Somos muy buenos formuladores de políticas públicas, pero muy poco buenos ejecutores. ¿Qué nos ha mostrado el país en cuanto a temas de adulto mayor que, complementario a lo normativo, debemos tomar en cuenta? Tres elementos concretos y voy a colocar dos ejemplos. Voluntad política, el primer elemento; el segundo elemento, gestión, y creo que el más importante, el imperativo ético de cada persona que trabajamos el tema de adulto mayor. Antioquia, en su ordenanza departamental que adopta la política pública, tiene un artículo donde se incorpora que los gerontólogos estén en los municipios liderando los temas de adulto mayor. Eso es voluntad política y gestión, y lo contrasto tristemente con el departamento del Quindío, donde me formé, donde a pesar de que tuvimos un colega, Luis Alberto Rincón, que justamente en la ciudad de Medellín, en el Congreso de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría en el año 2000, le decíamos que, siendo el diputado, tenía que incorporar esa misma cláusula que tiene Antioquia. Nunca lo hizo. Y la Universidad del Quindío tiene la carrera presencial. Entonces ahí miramos cómo la voluntad, la voluntad política y la gestión opera o no opera, ¿sí? Y quiero concretarlo y finalizarlo con dos elementos adicionales. Justamente en un proceso de asistencia técnica la semana pasada en el departamento de Risaralda, nos llamaba la atención de una persona de planeación departamental, de algo que se llaman las RAPs, las regiones administrativas de planeación. Y esta tarde tuve la oportunidad de hablar con el doctor Humberto Tobón, que hace parte de una de las RAPs del eje cafetero, sumado a los tres departamentos del eje, el departamento del Tolima, y cómo ellos estratégicamente piensan no en políticas locales y municipales, sino en políticas regionales, porque me llama la atención que ellos hicieron juiciosamente un ejercicio de revisar las políticas de adulto mayor, y él me dice, todas son iguales en los departamentos, y por qué no pensar a nivel regional. Ellos lo están pensando muy interesados, porque los tres departamentos del eje cafetero y del Tolima es la región más envejecida de Colombia, y ahí están demostrando voluntad política y quieren adelantar gestión. Entonces esos elementos creo que son muy importantes, muy importantes. La semana pasada nos reuníamos con una docente de la Universidad de La Plata, Argentina, y nos decía, mire, la Convención Interamericana aquí la tienen guardada en la Cancillería de Argentina, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto? Sí, tenemos los 37 derechos, ya está en la ley 2055, pero la reflexión que yo quería traer y complementar, y repito lo que dije en un principio, es que debe estar articulado al tema normativo, la voluntad política, la gestión y el imperativo ético, que es el que nos orienta a todos. Muchas gracias. Gracias, Fabián. ¿Cuáles consideran ustedes tres de pronto que son las principales barreras, de forma muy puntual, porque tenemos ya muy poco tiempo, pero cuáles serían las principales barreras que tendría que superar el país para lograr el goce efectivo de esos derechos? Yo pienso que la principal barrera, pues como lo decía el doctor Fabián, es precisamente esa voluntad política, donde desde algo tan simple como es poder fortalecer el área de gerontología en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos, a veces se ve sesgado por esa voluntad política. Entonces es también cómo logramos de que esto trascienda de ese rol político, y que en realidad pueda establecerse como una normatividad que no se quede, como dice el doctor Carlos Moncada, en una gaveta. ¿Cómo lo podemos implementar y crear esos mecanismos de participación, de seguimiento, de divulgación, de implementación, donde no se nos quede simplemente en el tintero, se nos quede simplemente en estas conversaciones, sino también cómo se logra de que el gobierno y el Estado, desde cada uno de sus territorios, logren interiorizar la importancia de los derechos de las personas mayores, y no solo esa importancia, sino también cómo lograr que se cumplan y que se lleven a cabo. Entonces la principal barrera por el momento, pues totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Fabián, pues esa voluntad política y ese tema de todo lo que tiene que ver con el tema de los trámites,
¿cierto? Entonces a veces nos quedamos en el trámite del trámite y las cosas se nos van quedando ahí, y pienso que esa es como la segunda barrera también que nos ha de pronto alargado un poquito este tema. Sí, yo pienso que una de las mayores barreras es el desconocimiento, pero también por falta de comunicación. Miramos aquí en el chat que hay alguien que habla de los medios de comunicación como la televisión, y pienso que sería una buena estrategia de poder fomentar la publicación, el diálogo, impartir todos estos conocimientos a las personas mayores por medio de un medio televisivo. En el caso de Medellín, lo voy a hablar pues de Medellín, Teleantioquia, pero pienso que a nivel nacional debería de haber unas franjas específicas donde podamos, no solo en el mes de agosto, porque es el marco del mes de las personas mayores, o en la semana de las personas mayores, no, qué rico que eso fuera unas franjas permanentes, mínimamente mensual, que podamos nosotros contar todo esto que hoy hemos logrado dialogar con todos los que están conectados. Sabemos que más de uno estaba pidiendo la palabra, pero hay veces que es imposible por el tiempo, pero sí hemos leído lo del chat y bueno, de todas maneras cuenten con todas las personas mayores que en un momento dado en cada comunidad, en cada institución de nuestro país, porque hay lugares en ciudades que se mueve mucho la parte del trabajo con las personas mayores, estaremos atentos. Lo más importante es que lo demos a conocer. Yo creo que eso es importante, hablar derecho por derecho, leerlos con calma cada uno de los que están en la Convención Interamericana, y bueno, esto es un espacio que realmente se necesita y que debería ser más permanente en esta ciudad y, por qué no decirlo, en el país. Bueno, y de hecho tenemos las redes sociales y este tipo de medios que hoy en día nos permiten afortunadamente esta perspectiva. Germán Gutiérrez nos dice que es importante, ratificando lo que ustedes dicen, empoderar a las comunidades para que hagan cumplir las leyes, que a veces ni las comisarías de familia conocen la ley 1850. Como un ejemplo, la población envejeciente no conoce las leyes. Gracias, doctor Morales, muy gentil. Un saludo cordial a todos los compañeros conocidos e interesados en este tema de derechos de las personas mayores. Evidentemente, lo que he puesto en el chat es que hasta ahora la ley 2055 de septiembre del 2020 no ha sido siquiera pasada por el último visto bueno de constitucionalidad, y de ahí sale un proceso larguísimo de hacer el lobby en la OEA para que ellos lo reiteren a Colombia, y la ley 2055 sancionada por el Ejecutivo en esa época tenga vida, pero que no le pase como las leyes de salud. Hoy tenemos un cementerio de leyes perfectas, hechas hace más de 8 o 10 años y pasando por la ley estatutaria de salud, en la que todavía está muerta, está muy bien construida. Construimos más para hacer muchas leyes, como alguien lo decía. Aquí la misión, y perdónenme que lo reitere, la asociación tiene esto en su objetivo de los próximos 10 años, es movilizar a todas las fuerzas vivas sociales, tanto de las comunidades organizadas de personas jóvenes y mayores y ancianos, tan dinámicos como conocemos en diversos sitios del país, como a la sociedad académica y a la sociedad científica, para que hagan mella en los políticos, de tal forma que todos movilicemos la implementación y la ratificación de la ley 2055 a fin de empezar un trabajo de titanes, que es implementarla en la enorme complejidad que ustedes pueden descubrir cuando leen los artículos 5, el artículo 7 de la ley 2055. Es nuestra misión en la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría movilizar, y el doctor Juan Carlos sabe de mi interés en eso, en la educación sistemática, primero a los que pertenecemos a las sociedades científicas, para conocer esto y no seguir divagando en sueños y fantasías de los que querían ser educadores preescolares y terminando siendo gerontólogos. Aquí no nos puede pasar, porque todos los que estamos aquí presentes vamos a sobrevivir al menos 20 o 30 años más. Y es nuestra misión implementar la convención para que tenga luz en Colombia y nosotros la podamos trabajar. La Sociedad Científica de Gerontología y Geriatría
está liderando en la medida de sus posibilidades con el gobierno las normas por las cuales se va a poder regir, pero mientras no saquemos adelante con movilización amplia social en todo el país, con las organizaciones de personas mayores, con los políticos, los académicos y los científicos, que la ley se vuelva una realidad con el riesgo de volverse una ley muerta, no estamos haciendo más que una promoción a veces personalizada que no responde a la necesidad de un país que se envejece velozmente y que para el caso de Medellín, que la contamos tan bonita, el Plan Municipal de Desarrollo desconoce a las personas mayores para que entren al Valle del Software. Es decir, nos quieren mantener a los mayores analfabetos en tecnología y creen que solo los niños deben aprender tecnología para el futuro. Hoy las fuerzas vivas están en cabeza de los mayores de 60 años, porque es la época más productiva de la vida. Y si no nos empezamos a pellizcar nosotros y a asumirlo de una manera personal y a difundirlo en las corporaciones o fortalecer las corporaciones, las asociaciones y la visibilización de la demanda, de la equidad y de la no discriminación de las personas mayores, seguiremos sufriendo las injusticias que traemos en el país ya como parte de nuestro paisaje. Es digno para nosotros, sí, seguir siendo independientes, pero ¿para qué? Para que podamos hacer nuestra santa voluntad, es decir, reivindicar la autonomía personal, la libertad personal para granjearnos una vida feliz, saludable, en concordia y en paz para los colombianos. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, doctor Moncada. Nos dice acá Leticia algo que curiosamente leía en la última edición de la revista de Gerontologist, y es que los varones participen más, que es mínima la participación en estas actividades. Y justo a eso hacía referencia el artículo, que estamos envejeciendo, que el mundo no es de personas mayores de ambos sexos por igual, sino de sexo femenino, y sin embargo hay una falta de desarrollo en investigación tanto biológica como psicológica, emocional, social y política en ese ámbito. Amanda Valdés, nuestra colega, nos plantea que es cierto que hay barreras, pero que hace 15 o 20 años no había nada en la agenda pública y por lo menos pues se ha avanzado en cosas, que eso me parece que es realmente positivo, que se han visto afectados los adultos mayores con la pandemia y que hay muchas barreras, pero que afortunadamente pues también esta pandemia, y creo que así lo he visto por lo menos con muchas personas mayores con las que interactúo, fue una oportunidad interesante para que por la vía de la obligatoriedad y para poderse reunir con las familias y todas esas cosas accediéramos un poco más a la tecnología. Bueno, para cerrar, Liz Marley y Marta, en un minuto, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Ya el doctor Moncada nos dio las suyas. ¿Cuáles serían las de ustedes para que avancemos en este proceso? Por supuesto, tendremos que buscar otros espacios porque la verdad es que el tema... El tema tiene mucha tela para cortar. Tiene mucha tela para cortar y creo que tenemos que, efectivamente, como planteaba Marta, y así voy a tratar de hacerlo realidad con ustedes, por supuesto, de hacer la disección de cada uno de esos derechos, de hacer la conceptualización y después la transposición didáctica para que lo llevemos efectivamente a todas las regiones del país. Yo creo que con activistas tan importantes como ustedes podemos hacer ese trabajo y espero que lo hagamos. Entonces, Liz Marley, en un minuto, ¿cuál sería tu mensaje final en relación con esta perspectiva? Principalmente muy ligado con lo que decía el doctor Carlos Moncada, y es un llamado a todos los profesionales del área de gerontología, del área de geriatría, de interiorizar realmente estos derechos de las personas mayores y llevarlo a cada uno de nuestros territorios. A veces pretendemos soñar con grandes cosas, pero si no empezamos por lo mínimo, si no empezamos por lo que está a nuestro alcance, por lo que está en nuestras manos, nunca se va a poder lograr realmente algo. Con respecto a lo que decía él, en cuanto al tema de las tecnologías y la información, la convención es muy clara también en decirnos que las personas mayores tienen todo el derecho de acceder a todos estos sistemas de información, al aprendizaje de los mismos en el derecho de educación, y es ahí donde empezamos a contar esas pequeñas acciones que se hacen desde cada uno de los territorios. En este momento en la ciudad de Medellín, la colonia de Belencito cuenta con su sala de
informática, donde se le enseñan a estas personas mayores institucionalizadas todo el tema de los sistemas de información, de computadores, de informática, manejo del WhatsApp, redes sociales, pues en varios programas entonces de la ciudad, con los mismos cabildantes se ha hecho un acercamiento para el aprendizaje pues como de estas nuevas tecnologías. Entonces poco a poco, y lo que nos decía pues también una de las compañeras, creo que era doña Amanda, no me parece, tiene toda la razón. Hace 20 años no estábamos en agenda pública, aunque de esta convención se viene hablando desde el 2011 más o menos, 2012, que Colombia empezó pues como a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, empezar como a conocer un poco acerca de esta convención y cada vez más se viraliza, cada vez más se convierte en estos temas de conversación. Entonces tenemos que seguir luchando, pero está en cabeza de nosotros como profesionales del área de gerontología, como lideresas sociales, como profesionales relacionados con esta área, en cada uno de nuestros entornos, en cada uno de nuestros territorios, cómo logramos que esas pequeñas acciones al final logren un gran resultado. Gracias, Liz Marley. Marta Cecilia, para cerrar Sí, tus señor, valiosas perfecto. intervenciones. Mi gran mensaje es que sigamos siendo seres humanos valiosos, significativos, comunicativos, demostrando que cada día tenemos capacidades para actuar. El Cabildo Mayor fue modelo en la pandemia, en la conectividad, no suspendimos reuniones, logramos romper barreras, entonces hay que estar siempre activos y seamos nosotros todos los que estamos hoy un canal de comunicación para todas nuestras personas que nos rodean, niños, jóvenes, adultos y personas mayores, para que esto realmente se haga muy, muy publicitario y que se cumpla en todo el país y, por qué no, en otros países, y ser ejemplo los colombianos del respeto por los derechos a las personas mayores. Muchísimas gracias por habernos invitado, muchísimas gracias por haber participado. Tenemos personas muy valiosas también ahí conectadas. Gracias por estar con nosotros. Claro, les agradecemos muchísimo su compañía. Pues teníamos prevista 1 hora, ya llevamos 1 hora y 10, pero y se me quedan cosas, la verdad, y preguntas que tenía, que habíamos acordado, pero creo que abriremos una sesión nueva y seguiremos hablando del tema, como dice Marta, no solamente en el mes de las personas mayores, que nos sirvió en este caso como pretexto para iniciar estos conversatorios que efectivamente habíamos estado hablando con el doctor Moncada, con Liz Marley, con algunos colegas gerontólogos, de empezar a trabajar en eso. Está también nuestra colega Elizabeth Fajardo, quien se dedica a la formación de talento humano en el área de la enfermería, y es un tema importante que no sé si lo mencionamos hoy, pero creo que esa sensibilización y esa introducción de conceptos no solamente biológicos, sino psicológicos, sociales, incluso culturales y políticos acerca del envejecimiento, la formación de los profesionales de la salud, definitivamente es un elemento clave para que entendamos mucho mejor esas dinámicas. Inclusive con Elizabeth hemos participado, ella tiene un programa muy, muy interesante al que de golpe podemos invitar a Marta y a Liz Marley, con personas de la comunidad del Tolima, donde se trabaja esta parte educativa. Creo que lo podemos coordinar y podemos empezar a hacer una verdadera red, donde cada uno con sus experiencias exitosas y sus lecciones aprendidas le aportemos pues no solo al conocimiento, sino a la construcción de país, y de país para quienes ya estamos cerca de ese número que representa pues convertirse en persona mayor. Muchísimas gracias, espero volver a contar con ustedes de verdad, porque ha sido un espacio muy interesante y bueno, nos veremos pronto. Dios los bendiga a todos y que tengan muy buen resto de tarde.